Así que aquellos que pueden, les invito a ponerse de pie, los que pueden. Y vamos a leer en Lucas, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 para ponernos en contexto de lo que estamos leyendo. Dice así el texto, Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció un ángel, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba estas cosas en su corazón, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oramos. Amado Padre Celestial, estamos ante tu palabra una vez más. Y deseamos, Señor, que aquietes nuestros corazones y pensamientos y podamos ser atraídos hacia tu persona. Y que nosotros podamos ser asombrados por tu magnífica gloria, al punto de que nosotros podamos desbordar en adoración sincera de nuestros corazones hacia ti. Así que pedimos tu bendición en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Adoración. ¿Sí? Adoración. ¿Por qué este tema en el mes de la Navidad? Porque algunos que ya han visto los anuncios que solemos hacer previos a las reuniones de fin de semana habrán visto que es el tema que vamos a mirar durante algunos domingos en este mes. ¿Por qué? ¿Por qué adoración en el mes de la Navidad? Bueno, porque los dos relatos del nacimiento de Jesús, tanto Lucas como Mateo, están enmarcados en adoración. Cuando uno lee esos dos relatos, que son los que tenemos en el Nuevo Testamento, de ese momento histórico, hay adoración, haciendo el marco, como de fondo a toda esa escena, hay adoración. Y lo hemos leído nosotros allí, ¿no? Repentinamente, dice que ante los pastores apareció una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. No paz para los hombres de buena voluntad, sino paz y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Así debe leerse ese texto, no como algunos lo han tergiversado. Y es interesante que luego de eso los pastores, de haber visto todo eso y escuchar los ángeles y el anuncio, dice que ellos volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto. ¿Sí? También María, es interesante que en este contexto del nacimiento de Cristo, María, cuando fue a visitar a Elizabeth, que el Señor le anunció que iba a ser la madre del Señor, fue a visitar a Elizabeth, su parienta, estaba desbordada en adoración ante la sorprendente realidad de que se le había concedido ser la madre del Señor Jesús. Y noten ahí, porque está cerquita en el capítulo 1, versículo 46, lo que hace María ante todo esto que le había acontecido.
Lucas capítulo 1, versículo 46, dice que entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. A los que le temen, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Adoración, adoración. Vemos allí también en el contexto del nacimiento de Cristo, ¿sí? De la encarnación del Hijo de Dios. Y es interesante que cuando Jesús tenía alrededor más o menos de 2 años, cerca de 2 años, vinieron unos magos de Oriente, según Mateo capítulo 2, para adorarle. Adoración. Adoración es el marco apropiado que la divinidad quiso ponerle a la encarnación del Hijo de Dios, por lo cual adoración no es un tema menor. La tradición evangélica celebra este evento preparando ¿qué cosa siempre para Navidad? Que es lo que siempre vemos, no este año en nuestra iglesia, porque no hemos podido hacerlo este año, esperamos el año que viene sí, pero ¿qué se prepara siempre para Navidad? Coros, himnos, el coro especial de Navidad siempre está. Siempre me aparece cerca de esta época el coro que hicimos en algún momento de unas 5 o 6 canciones que son típicas de Navidad. La tradición evangélica adora en este tiempo, en el mes de la Navidad, ¿sí? Por eso, hablar de la Navidad es más que apropiado, hablar de adoración en la Navidad es más que apropiado, y aunque parece la adoración un asunto muy común y muy conocido, no está de más detenernos a considerar el tema durante este mes. Y será el estudio justamente este introductorio para sentar una base que es muy importante para después hablar de lo que es la adoración congregacional, ¿sí? La adoración en la iglesia, ¿sí? Así que vamos a sentar la base en esta mañana. Pero culto, ¿sí? Como está ahí todo grande, así en el proyector, culto, es uno de los términos más usados entre los cristianos, ¿verdad? Vamos al culto, hoy tenemos culto. ¿Cuándo es la reunión de culto? Culto general de predicación. Bueno, la palabra culto la utilizamos muchas veces nosotros, especialmente cuando hacemos el cronograma de las actividades de la iglesia, ¿no? ¿Por qué usamos ese término culto? En el diccionario tiene 2 acepciones esa palabra. Una que habla de una persona culta, ¿no? Una persona formada, una persona educada. Bueno, no tiene nada que ver ese uso con el otro uso, que es el uso religioso, solemos decir, ¿no? Donde nosotros lo que hacemos es rendir un servicio, hacer un servicio donde se rinde honor y veneración, ¿sí? Por eso lo llamamos culto. Y se hace eso como una demostración de amor y de respeto en un grado elevado. Cuando hablamos de rendirle culto a alguien, significa que vamos a honrar a ese alguien, vamos a hacer una demostración de amor, de respeto, pero en un grado muy elevado. No es simplemente felicitarlo, no es simplemente alabarlo, es hacer un culto, algo más elevado que sencillamente alabarlo, ¿sí? Y este es el propósito, queridos hermanos, de nuestras reuniones. Por eso lo llamamos culto a esto. Por eso lo llamamos culto, porque nuestro propósito es rendirle culto a Dios. Eso es lo que hacemos en nuestras reuniones, rendirle culto a Dios. Y en esa simple expresión de rendirle culto a Dios, estamos definiendo muchas cosas. Por ejemplo, definimos para quién es el culto. Si es un culto a Dios, ya no es la reunión para las personas, sino para Dios. Si es un culto para Dios, eso define el cómo se hará ese culto, ¿no? Todo se hace justamente, y todo lo que se hace estará relacionado para homenajear a Dios. Imagínese cuando usted celebra el cumpleaños de alguien, ¿no? Un 15 o un 18, ¿no? Las fotos de quién están ahí, cuando uno ya entra, las fotos del homenajeado está allí, ¿no? De la chica de 15, del jovencito de 18, están ahí las fotos, su color favorito es lo que adorna el lugar, el video que se pasa, se sigue pasando videos, creo que sí, ¿no? Por ahí, el video que se pasa es desde cuando nació, y bueno, todo está relacionado con la persona. Así que cuando nosotros hablamos del culto a Dios, significa que eso ya define cómo se hará el culto. Eso ya nos da la pauta de cómo se hace el culto, y además define la actitud con la que se hará el culto, ¿no? Con la que debemos participar en ese culto.
Si es una demostración de amor y respeto al Ser Supremo, bueno, ya sabemos entonces el cómo participamos. Bueno, así que en esa expresión, en esa simple expresión, nosotros ya definimos muchas cosas de lo que significa esto que estamos haciendo nosotros, que es la reunión de culto a Dios, ¿sí? Como iglesia, nosotros nos congregamos para rendir culto a Dios. ¿Mediante qué cosa? Mediante la adoración. Y ahí viene nuestro tema. Nosotros rendimos culto a Dios mediante la adoración. Porque la Biblia, en lugar de utilizar la palabra homenaje, por ejemplo, que estaría relacionado con esto, usa el término adoración. Ese es el término que utiliza la Escritura. El cual, ese término, comprende mucho más que un homenaje a Dios. Nosotros decimos lo adoramos. No decimos lo homenajeamos, lo adoramos. Aunque homenajear está relacionado, pero adorar es mucho más. Vamos a verlo ahora en esta mañana. ¿Qué significa? ¿Qué implica esta verdad de la adoración? Bueno, es lo que vamos a estar estudiando durante este mes. El propósito de este estudio es centrarnos en la adoración congregacional, porque la adoración incluye nuestra vida privada también, su importancia y lo que esto implica. Pero necesitamos sentar una base sólida sobre la que nosotros debemos edificar y darle sentido y razón a lo que vamos a decir en los próximos domingos de lo que hacemos nosotros aquí en este culto, ¿sí? Así que esto es la base. Y vamos a responder algunas preguntas. 3 preguntas vamos a responder en esta mañana para mirar este tema. En primer lugar, la pregunta que cae de maduro. ¿Qué es? ¿Qué es la adoración? Sí, bueno, para algunos seguramente adoración será cantar. Vamos a adorar y rendirle culto a Dios. Cantamos, ¿sí? Que es lo más tradicional. Pero en realidad vamos a ir un poquito más allá de esa definición. Y lo que nosotros entendemos a la luz de la Escritura es que la adoración es una manifestación de felicidad que el alma siente ante algo que admira o que la asombra, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos, cuando observamos algo o a alguien que despierta nuestra admiración, nosotros nos sentimos impulsados a expresar algún tipo de elogio, que va subiendo ese elogio de tono, bueno, en la medida que crece nuestra admiración. Así que a mayor admiración, mayor elogio que damos a la cosa o a la persona, ¿sí? Eso es adoración en sí, en el sentido más básico. Es una manifestación de felicidad que siente el alma ante algo que admira o que asombra, ¿sí? Y esto, que hacemos todos en realidad, todo el tiempo lo hacemos, es una reacción innata. ¿Qué quiere decir que es innata? Que es propia de nuestra naturaleza, ¿sí? Está en nosotros, no lo aprendemos, sino que en realidad nosotros de manera natural tendemos a la adoración, ¿sí? A asombrarnos y inmediatamente hacer algún elogio ante eso que nos asombra o que nos gusta, ¿sí? Está en nuestra composición como seres humanos. Porque cuando Dios nos creó, nos capacitó, ¿sí? Dios nos capacitó para poder asombrarnos. Usted dirá, ¿cómo nos capacitó? ¿Eso es una capacidad, asombrarse? Y sí, como decía ayer cuando estaba con la clase de pedagogía a la mañana con nuestros hermanos, uno cuando va, por ejemplo, como fuimos con mi esposa a la Feria del Libro, y hay una sección donde se exponen cuadros, lindos cuadros, lindos. La palabra quedó corta, cuadros maravillosos, ¿sí? Y yo aprecio esas cosas, ¿sí? Cuando pasé, vi unos cuadros que dije, wow, esto es maravilloso. Y había unos que son como en 3 dimensiones, ¿no? Que uno va mirando el cuadro de este lado y se corre y ya apareció otra figura y dijo, maravilloso eso, dije yo. Excelente, ¿sí? Bueno, eso de asombrarse ante algo que a uno le gusta es una capacidad que Dios puso en nosotros. Porque pasa un perro por ese mismo cuadro y el perro no le interesa nada el cuadro, no se asombra del cuadro. Así que es una capacidad humana eso de asombrarse ante algo que es bello, que es sublime, que realmente es excelente. Es una capacidad con la cual Dios nos ha creado, ¿sí? Para poder asombrarnos, sentir además felicidad ante lo bello, lo admirable, lo extraordinario y lo grandioso. Eso es una capacidad que solamente los seres humanos lo tienen. Eso no lo tienen los animales. Eso lo tienen los seres humanos. Un pajarito puede pasar ante una obra de arte, como por ejemplo la que visité en Uruguay en algún momento, en la capital de Uruguay, cerca del estadio de Centenario. Hay una obra de arte maravillosa que el artista que hizo eso, en todo hierro, es pariente de la conocida actriz uruguaya, ay, se me fue el nombre, pero que trabajó mucho. Ahí está, China Zorrilla. Cuando vi esa obra de arte que está en una plaza toda de hierro, que son unos bueyes que están tirando una carreta, en ese momento una carreta que está en el barro,
y le están tirando los bueyes y atrás hay un jinete en su caballo que está animando a los caballos, a los bueyes para que puedan salir. Tiene movimiento esa obra. Usted está ahí, está como viendo la fuerza que hacen esos bueyes por todo el diseño que tiene. Maravilloso, dije. El que hizo esto es excelente artista. Y como que me emocionaba estando viendo eso ahí, como con hierro puede hacer algo que hasta parece que tiene vida, porque como que te da ganas de ayudar a empujar para que salga la carreta de ese barro. Maravilloso. Bueno, esa capacidad no tienen los animales. Ninguna capacidad. Un pajarito puede pasar por esa obra de arte y se queda ahí paradito arriba de la obra de arte buscando un gusanito para comer. Solo los seres humanos tenemos esa capacidad de asombro con la cual Dios nos ha creado, ¿sí? Los animales no tienen esa capacidad de poder percibir la diferencia entre lo corriente y lo extraordinario, entre lo vil y lo sublime, entre lo mediocre y lo excelente. Solo los seres humanos tenemos esa capacidad. Por eso es que podemos quedarnos contemplando un atardecer y experimentar diferentes sensaciones. Sencillamente es ver a mi esposa correr la ventanita de la cocina y decir, mirá qué lindo atardecer. Es así. Eso es del ser humano. Gracias a esa capacidad con la cual Dios nos creó, es por eso que podemos quedarnos asombrados ante una obra de arte de un gran pintor. Es por eso que podemos emocionarnos al escuchar una excelente interpretación de una orquesta sinfónica y hasta que se nos cae un lagrimón cuando escuchamos a alguien que, wow, qué excelencia. Cuando escuchamos una orquesta en vivo, cuando mi hermana Sandra se casó, su esposo trabaja en una orquesta, toca la tuba, mi cuñado. Y tuvimos el privilegio de tener en ese casamiento la orquesta en vivo, porque sus compañeros con la orquesta vinieron. Maravilloso. Nada que ver con escuchar en una grabación en la PC, en el celular, nada que ver. Escuchar una orquesta en vivo es tremendo. La cantidad de sonidos que podemos percibir y cómo se van moviendo emociones dentro de nosotros con cada una de las notas y cada una de las cosas que van sonando allí en conjunto y en armonía. Maravilloso. Un perro se pone a aullar porque le molesta el ruido ese. No aprecia nada de lo bello. No aprecia nada de eso. Solamente nosotros, queridos hermanos, hemos sido capacitados con ese don, porque es un don de Dios, que se llama en sí capacidad de apreciación. La capacidad de poder apreciar las cosas. Así se llama eso. Es semejante, por ejemplo, a la capacidad que tenemos de percibir los sabores. ¿Sí? Es maravilloso, eso lo pensaba en un momento, que jamás me pase que Dios me saque esa capacidad, pero la capacidad de percibir los sabores. En nuestra lengua hay más o menos unos 10.000 sensores dentro de nuestra lengua que llamamos nosotros papilas gustativas. ¿Sí? 10.000 hay ahí, sensores que están listos para que apenas ingrese un alimento y se mezcle con la saliva. En ese momento empezamos a percibir los sabores, los distintos sabores que tienen las distintas comidas en ese momento. Y cuando percibimos un sabor que es rico, que nos gusta, ¿qué sentimos? Placer. Decimos, Y cuando estamos en familia, cuando apenas cortamos el asador, decimos, esto está, un aplauso para el asador. Desbordamos en elogio, porque algo nos asombró, nos gustó, lo apreciamos y desbordamos en elogio. Eso se llama adoración en su sentido más básico. Usted va a decir, no adoramos al asador, pastor. Bueno, pero eso es la idea práctica de la palabra adoración. Adoración. ¿Sí? Así como tenemos esa capacidad tanto para el gusto, tenemos la capacidad para poder diferenciar una enorme variedad de sonidos y de palabras. Tenemos una capacidad en nuestra vista para poder diferenciar una gran variedad de colores, de matices, toda esa capacidad que Dios nos dio para que nosotros podamos apreciar, podamos nosotros notar la diferencia entre algo que es excelente y algo que realmente es mediocre, entre algo que es lindo y entre algo que es feo. Alguien dice, no hay nada escrito sobre gusto. Sí, como que no, Dios nos ha dado capacidad para poder discernir entre lo que es rico y feo, entre lo que es lindo y feo, en lo que es bueno y lo que es malo, hablando en cuanto al hecho de calidad y todo lo demás. Sí que hay. Dios nos ha dado capacidad para eso, ¿sí? Así que cuando nos admiramos y nos asombramos, intentamos expresar nuestra felicidad mediante elogios y alabanza. Eso nos pasa con las artes, nos pasa con los deportes. ¿Quién no se ha emocionado ante ese último momento en que faltaban, ¿cuántos? 2 minutos, 1 minuto para que termine el partido final del Mundial y todos pensamos que ya lo teníamos perdido y salió la pierna de nuestro gran arquero para ir a los penales? ¿Y quién no sufrió y se emocionó en ese momento? A menos que no le guste el fútbol. A menos que usted no sea argentino.
Lo hacemos todo el tiempo, nos emocionamos, porque tenemos capacidad de apreciación, especialmente cuando vemos a alguien, sea el ámbito que sea, vemos que lo hace con excelencia y digo, wow, maravilloso eso. ¿Sí? Nosotros lo hacemos con las artes, con la ciencia, con los héroes emblemáticos, con los emblemas patrios, con todo aquello que cautive nuestra atención por bello, imponente, inmenso y cualquier otra cualidad que quiera poner allí que es sobresaliente. Algo nos pasa a nosotros. Nos emociona, y llámelo de otra manera como quiera, pero algo nos pasa. Y eso nos lleva a nosotros a decir, wow, te felicito, maravilloso lo que hiciste, genial. Desbordamos en adoración, desbordamos en elogio, desbordamos en aplausos a veces ante esas cosas, ¿no? Bueno, esto es adoración en su sentido más básico, queridos hermanos. ¿Cuál es la otra pregunta que debemos responder? Bueno, ¿qué es adoración a Dios? Eso es adoración, es una capacidad que todos tenemos capacidad de adoración. ¿Pero qué es la adoración a Dios? Bueno, la adoración a Dios, teniendo en cuenta esa definición, es la respuesta natural de un alma que siente placer, alegría y asombro ante la majestad de Dios. Eso es adoración. Es la respuesta de nuestra alma de haber sentido ese placer, de haber entendido quién es Dios, entendido su grandeza, entendido su majestad. Cuando entendemos eso, eso produce una gran variedad de emociones, de sensaciones dentro de nosotros que nos llevan a expresar adoración de una manera alegre, ¿sí? Ante esa majestad asombrosa. Dios nos creó con esa capacidad de apreciación para que podamos adorarlo con conciencia y sinceramente. Piensen esto nomás por un momento, tomo el ejemplo del punto anterior. Piensen que si nuestras papilas gustativas se mueren, no percibiríamos ningún sabor. Así que comer de ahí en más ya no significaría casi nada para nosotros. Simplemente mandarle al organismo los nutrientes necesarios para que pueda sostener el trabajo celular, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo. Nada más, pero no habría ninguna sensación. No experimentaríamos, ni siquiera sabríamos si la cosa está buena o mala. Comeríamos hasta algo que está saladísimo y no nos daríamos cuenta hasta que el corazón pum, 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 hace así. Pero el asunto es que no podríamos percibir, no podríamos deleitarnos, no podríamos dar un aplauso al cocinero, de ninguna manera. Y por eso es que Dios, para que lo adoremos con conciencia y sinceramente, puso en nosotros una capacidad de poder apreciar su grandeza. Nos creó con la capacidad de asombrarnos ante su gloriosa majestad. El Creador le dio a la criatura la capacidad de disfrutar de Él. Eso es lo maravilloso. De ahí nace la adoración, de la capacidad que el Creador le dio a la criatura para que la criatura pueda disfrutar de Él, del Creador. Si no pudiésemos percibir nada de Dios, nosotros no podríamos adorarlo, asombrarnos ante su majestad porque no la percibiríamos de ninguna manera. Pero Dios tuvo esa misericordia y así como nos dio el oído para percibir una gran variedad de sonidos y distinguirlos y apreciar los sonidos lindos y sentir además placer por eso, también nos dio una capacidad interior en el alma para poder percibir la grandeza y la majestad de Dios para poder disfrutar de Él. Y ahí es donde nace la verdadera adoración. Antes de eso no hay adoración. Antes de eso no hay adoración. Esto fue el origen justamente, así fue en el origen esto de disfrutar del Creador. Fue en el origen. Adán y Eva se encontraban en completa complacencia y disfrute en la relación que tenían con Dios. Una relación en la que ellos lo adoraban admirados del mundo que Él creó. Toda la creación funcionaba en armonía con el Creador, o sea, funcionaba bajo el propósito para el cual Dios hizo la creación, manifestar su gloria y ser adorado. Por eso Dios creó el universo. Esa es la razón de la existencia de todas las cosas. Dios manifestando en su creación su gloria y la criatura, el ser humano, adorándolo a Él. Los seres celestiales también hacen lo mismo. Justamente en Apocalipsis vemos que lo adoran porque Él creó todas las cosas. Porque la creación habla de su grandeza y de su majestad. El Dios que es invisible se hizo visible en el mundo material. ¿Para qué hizo eso? Bueno, para que la criatura, la que le dio capacidad de admirarse, pueda disfrutar de ese Dios magnífico, de ese Dios inmenso. Ese es el propósito de la creación. Y así funcionaba en el huerto de Edén. Adán y Eva disfrutaban de algo que es
difícil de explicar. Cómo habrá sido el mundo y la vida antes del pecado es muy difícil de explicar. Pero lo que sí sabemos es que ellos disfrutaban cada día de la comunión con Dios y lo adoraban a Él. Y decimos que lo adoraban porque en verdad lo primero que hicieron después de haber sido perdonados y salvados después que pecaron, es que encontramos que el hijo, uno de los hijos mejor dicho, los dos hijos de Adán y Eva, aparecen allí Caín y Abel, ¿haciendo qué cosa? Adorando. Uno lo hizo mal y el otro lo hizo bien, pero adorando. La criatura fue engañada en el huerto de Edén y seducida a buscar su complacencia fuera de Dios. Eso fue cuando el pecado se introdujo. La criatura fue seducida a buscar complacencia en sí misma, con la búsqueda del engrandecimiento en sí misma. ¿Cuál fue el resultado de eso? Bueno, fue la pérdida del propósito de su existencia. ¿Cuál era el propósito de la existencia de la criatura? Ofrecer adoración al Creador. Y lo cambiaron por la insaciable búsqueda de la autoglorificación. Y ahí vino el problema. Cuando la criatura dejó de admirarse del Creador, se empezó a admirar de sí misma y empezó a buscar en sí misma satisfacción. El resultado es una completa frustración, porque nunca la criatura puede hallar la complacencia que haya en el Creador en aquello creado. El Creador es superior a lo creado. Entonces lo que el Creador puede provocar en la criatura no lo puede provocar la cosa creada. Y por eso es que hay una completa frustración todo el tiempo que nosotros intentamos buscar en las cosas creadas lo que solamente puede hallarse en Dios. El resultado es frustración, porque nada puede asombrarnos y deleitarnos como lo hace la persona de Dios. Entonces, la adoración a Dios es mucho más que un evento. Es mucho más que esto que hacemos el domingo, la adoración a Dios. Es mucho más que cantar incluso la adoración. Adoración es la razón de nuestra existencia y es un estilo de vida adorar. Adorar es un estilo de vida en donde Dios es nuestro mayor deseo y satisfacción. Fuimos creados para adorar. Necesitamos adorar en realidad. O sea, nosotros necesitamos adorar para que nuestra vida tenga sentido. Porque fuimos creados exclusivamente para eso. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿qué buscamos? Adorar cualquier otra cosa. Adorarnos a nosotros, adorar un pedazo de yeso, adorar un pedazo de madera, adorar el trabajo, adorar el estudio, adorar la familia, adorar los hijos. Buscamos adorar a algo porque hemos perdido el propósito y la razón de nuestra existencia, que es adorar en realidad al Creador. Y como necesitamos adorar para que nuestra vida tenga sentido, cuando salimos de Dios buscamos otra cosa para adorar. Eso le da sentido a nuestra vida, adorar. Fuimos creados para adorar, necesitamos adorar. La adoración es el motor de nuestra alma. Cuando no adoramos a Dios, buscamos otras cosas que reemplacen nuestro objeto de adoración, pero siempre estamos adorando, siempre estamos adorando. Y cuando dejamos de hacerlo, estamos en un punto crítico en nuestra vida, pues se acabó todo lo que nos mueve. En tercer lugar, ¿qué importancia tiene la adoración a Dios? Bueno, este es el punto de máxima comunión entre la criatura y el Creador. Y ahí está la importancia de la adoración. Es el punto de máxima comunión entre la criatura y el Creador. Cuando la criatura llega al punto de adorar a Dios, porque se encuentra asombrada la criatura por ese ser grandioso, espléndido, magnífico, ese es el momento cuando encuentra mayor deleite en su alma. Porque no hay otra cosa más grande que pueda encontrar que Dios. Yo me asombro ante los paisajes de montaña, ya les he dicho, y lo digo una vez más, por lo mucho que me encantan ver las montañas, me siento como tan pequeñito y tan inmensas las montañas y las diferentes figuras que se forman, todo el paisaje, bueno, más grande que eso, y me emociona en las lágrimas ver montañas, pero más grande que eso es el Creador, y más grande que esa emoción no puede haber otra, no puede haber otra. Por eso que la adoración a Dios es el punto de máxima comunión entre la criatura y el Creador. O sea que la adoración a Dios es la expresión visible de un alma que se deleita en Dios. La adoración es la expresión visible de un alma que se deleita en Dios. Vamos a hablar de esa verdad espiritual en desarrollarla en los próximos domingos.
no voy a desviarme, no quiero adelantarme, me entusiasma el tema mucho. Pero escuche Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 que está aquí. Según ese pasaje, no hay cosas de mayor valor en esta vida que adorar a Dios. El texto dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto, porque no hay otra cosa mayor. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. No hay nada más grande que esto. La gente busca estas cosas, ¿no? Sabiduría, yo quiero ser la persona más sabia en este mundo, adquirir conocimientos, tener cursos de esto, cursos de aquello, cursos de lo otro, porque piensa que la felicidad está en la educación, ¿no? La clave de la vida está en educarse, dicen algunos. Bueno, no se alaben eso, hay algo más grande que la educación. El valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, nada de eso supera la grandeza de nuestro Dios. Eso es el mayor deleite que alguien puede experimentar en esta vida y en la venidera. No puede haber adoración sin asombro, queridos hermanos, y deleite. No puede haber asombro y deleite sin conocer a Dios. Si la adoración es el resultado del asombro, de la alegría que uno siente de haber conocido al Ser Supremo, entonces no puede haber adoración si no hay asombro en el Ser Supremo. Ahora, no puede haber asombro en el Ser Supremo si yo no conozco a Dios. Interesante eso, ¿no? Y ahí empezamos a entender por qué la adoración en no pocas iglesias carece de entusiasmo. Porque se ha dejado de hablar de Dios, que es el objeto y lo que nutre la adoración en el corazón del creyente. Cuando nosotros sacamos a Dios de la iglesia, lo primero que se empieza a caer es la adoración. Es la adoración. Por eso, conocerle es la prioridad, porque al conocerle nuestra alma naturalmente le adora. Naturalmente le adora. Por eso una de las aplicaciones que caen de maduro de este concepto es: si a ti la adoración te resulta una cosa aburridísima, es porque tú no conoces a Dios todavía. Porque conocer a Dios hace que cantes aunque desafines. ¿No le ha pasado? Antes de Cristo no cantábamos. Conocimos a Cristo y algo pasó que quiero cantar. Entre las muchas cosas que queremos hacer. Quiero decir amén a lo que estoy escuchando. ¿Qué hace? Esto me llena el alma, quiero expresarlo de alguna manera. El Señor me ha salvado. ¿Qué haré? Dice el salmista en Salmo 116. Tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová todos mis días. Voy a hacer eso porque tengo que manifestar. Creí, por lo cual hablé, no puedo callarlo. Mi alma quiere expresar esa alegría que hay de haber conocido a este ser maravilloso. Podemos decir entonces que la adoración es la primera reacción de un alma que conoce a Dios. Y por eso no entiendo a los creyentes, hermanos, que todavía tienen ese problema, creyentes entre comillas, que siempre vienen con esa pregunta: pastor, ¿puede escuchar a los guaguancó? ¿Estará mal? Mire, cuando usted conoce a Dios, los guaguancó ni le va a interesar. Ni le va a interesar. Pastor, ¿estará mal que yo baile en el casamiento de mi primo? Mire, cuando usted conoce a Dios, usted no va a hacer ninguna de esas cosas. No le va a interesar hacer ninguna de esas cosas. Pastor, ¿está bien que yo escuche el grupo ABBA? Algunos ni dicen nada porque ni lo conocen. ¿Qué grupo está hoy de moda? No tengo idea. Sea el que sea que usted diga, no sé si escuchar o no. Mire, empieza a conocer a Dios y todas las demás cosas pierden su sentido y su valor. Y si tú eres un joven aquí que está anhelando, ojalá pudiera ir a un baile de 15, me gustaría bailar ahí, yo te invito a conocer a Dios. Y ninguna de esas cosas va a tener sentido en tu vida. Y lo único que vas a querer hacer es adorarle y alabarle por el resto de tu vida. Y nada más te va a interesar. No, pero yo en la iglesia canto, pero en casa quiero escucharme algunas cositas, algún tanguito. Si tú conoces a Dios, ya no hace falta ninguna ley para eso. Tu corazón mismo va a decir, nada de eso me interesa, solo alabarle a Él. Así que la verdadera adoración comienza por hacer de nuestro corazón
un altar rendido a la adoración a Dios. Eso significa que ninguna otra cosa es tan asombrosa, bella, majestuosa, gloriosa y deseable como lo es nuestro Dios. Cuando eso sucede acá adentro en el alma, en nuestra alma, eso después se hace notorio en la congregación. Cuando voy a adorar el domingo, porque ya en realidad en mi corazón vivo adorando a Dios dentro de mi alma. La adoración es una forma de vida donde cada aspecto y evento de nuestras vidas es un motivo para adorarle. Pienso que en el podio de verdaderos adoradores, ¿quién podría estar en ese podio si haríamos un podio de adoradores en la Biblia? Bueno, el rey David estaría ahí. Por lo menos para mi podio, el rey David estaría ahí. David fue llamado el dulce cantor de Israel, porque dedicó su vida a la adoración. Los vamos a mirar seguramente de pasada los salmos del rey David, que son muchísimos, donde él manifiesta esa pasión que tenía por Dios y por la adoración a Dios. Una cosa he demandado. ¿Qué fue lo que demandó? Oh Señor, dame riquezas, que no me falte el pan, o que no me enferme. ¿Qué fue lo que demandó David? Lo cantamos. Que esté en la casa de Jehová todos los días. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Eso nutre mi alma. Para contemplar la hermosura de Jehová. Hermano, llegar a decir eso es alguien que conoce a Dios de una manera muy íntima. Muy íntima. No me aburre, Señor, estar en tu casa. Yo quiero estar para contemplar tu hermosura todos los días ahí. El libro de los Salmos es la evidencia empírica de su apasionada adoración y a la vez de su deleite en Dios. Todos podemos imaginar, ¿verdad? Yo por lo menos lo imagino al rey David en el campo, cuidando las ovejas en el desierto en la noche, porque como leímos de los pastores eso en Lucas 2, también David hacía eso. En verano sacaban las ovejas al campo y las dejaban ahí pastando, durmiendo en el campo. Y el pastor debía quedarse ahí cuidando para que no vengan los lobos y los leones a comerse las ovejas, ¿sí? Pero en esas noches allí en el campo, mirando David acostado, despierto porque tenía que velar, mirando el cosmos. Y ustedes saben que cuando no hay contaminación visual de la luz aquí de la ciudad, podemos ver la Vía Láctea, la cantidad de estrellas que hay en nuestro sistema solar, de nuestra Vía Láctea. Y lo podemos imaginar a David ahí acostado, y que en ese momento fue cuando se le inspiró el Salmo 8 diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué digo? Me veo chiquitito, me veo insignificante. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Tremendo, tremendo. Las cosas que él veía en la creación no lo motivaban a David a adorar la creación, sino lo motivaban a adorar al creador de esas cosas. Él podía mirar a Dios en la creación y también lo podía encontrar en cada una de los eventos de su vida. Él no solo encontraba la adoración en la creación universal, sino también en cada evento de la vida. Un motivo de adoración encontraba allí. No solo en los acontecimientos alegres, sino también en los acontecimientos dolorosos. Eran motivos para elevar un canto de adoración a Dios. Si usted leyó el libro de los Salmos, son todos cánticos. Son todos cánticos los Salmos, escritos la mayoría por David. Pero va a notar que los Salmos no son todos alegres. No todos los Salmos expresan situaciones alegres y donde Dios está dándole victoria y bendición. Muchos de los Salmos hablan de su lucha con el pecado. Muchos de los Salmos hablan acerca de él siendo perseguido por Saúl primero, después por su hijo. Muchos de los Salmos hablan de los momentos críticos. Y de cada momento, de cada situación, él hizo un canto de adoración a Dios. Eso es un alma que adora a Dios, que ve en cada cosa y en cada situación que vive una ocasión para adorar a Dios, para adorar a Dios. También pienso yo que en ese podio de adoradores no puede faltar Job. Para mi podio no puede faltar Job, que aunque no escribió un libro tan motivador de cánticos como lo hizo David, expresó su adoración en una forma tan profunda que no pueden ser olvidadas sus palabras cuando uno lee la historia de Job en la Biblia. Job, habiendo perdido todas sus posesiones violentamente, porque fue asaltado y le sacaron todo, y habiendo perdido a sus hijos de una forma trágica, porque murieron cuando el techo de la casa los aplastó, al recibir las noticias, Job hizo esto. Dice el texto que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y
Ese es un alma que se deleita en Dios. Adoró. ¿Es lo que hacemos cuando se rompe el coche? Se postra en tierra, Señor, te adoro por esto. Porque eso fue lo que hizo Job. ¿Y qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre. Hay mucha teología acá. O sea, todo esto, yo vine acá, todo lo que perdí, ni siquiera yo lo traje. Me lo dio Dios. Salí desnudo del vientre de mi madre. Y desnudo volveré, no me voy a llevar nada. Jehová dio, Jehová quitó. Hay mucha teología acá. Y entonces, sea el nombre de Jehová bendito. Adoración. Solo un hombre que encuentra en Dios el mayor valor de su vida puede reaccionar así ante semejantes circunstancias. Su conocimiento de Dios lo llevó a adorar. No siempre la adoración, queridos hermanos, es una expresión de alegría. También es una manifestación de plena confianza en el poder de Dios. Vamos a verlos en los próximos estudios. Esta es la bienaventuranza del que conoce a Dios. Puede ver desde una perspectiva diferente las diferentes circunstancias de su vida y adorar. Es como Ana. Aquellos lectores de la Biblia se acordarán de la mamá del profeta Samuel, que era estéril y ella vivía angustiada, en verdad, por no poder tener un hijo. Y sufría mucho, en verdad, porque de su egocentrismo, porque en realidad la angustia tenía que ver con su egocentrismo, que pensaba en sí misma. Y por eso lloraba tanto, hasta que derramó su alma delante del Señor. ¿Qué quiere decir que derramó su alma delante del Señor? Murió a sí misma, murió a su propio deseo de tener un hijo y de hacer de su hijo su felicidad. Ahí derramó su alma, dijo, Señor, no, yo no, es para ti, si me lo das es para ti, ya no lo quiero para mí. Murió a sí misma. Y cuando hizo esa oración, ¿qué dice la Biblia? Nunca más estuvo triste. Nunca más volvió a estar triste, porque hizo de Dios su motivo de adoración. Murió a sí misma, no para mí. La primera escena que el apóstol Juan vio cuando se mostró el trono de Dios en el cielo, esto es Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11, ¿qué fue? Adoración. Y noten esto, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos que se postran, delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, ¿qué cosa, Señor? Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La primera escena que ve Juan cuando se le es permitido ver el trono de Dios en el cielo es adoración. Y dice que vio que esa adoración es día, todo el tiempo, todo el tiempo. Por lo cual, si usted piensa que adoración es algo que se hace el domingo solamente y después en casa a otra cosa, si usted piensa que es creyente, tiene en su corazón seguridad, empieza a acostumbrarse a la adoración porque adoración va a adorar por toda la eternidad. Y la razón que no va a ser porque hay una ley en el cielo que diga usted adora o se va del cielo, sino porque usted va a estar asombrado de Dios, que la única reacción que va a tener es adorarle. Será así. Nada en la vida tiene sentido alguno, queridos hermanos, si la adoración no ocupa el primer lugar. ¿Por qué? Bueno, porque significa que otra cosa ha ocupado el lugar de Dios si usted no adora en su vida. Y si Dios ocupa el primer lugar, Dios no ocupa el primer lugar, ha perdido el propósito y la razón de su existencia. El Señor nos ayude, queridos hermanos, a cambiar primero la adoración aquí. ¿En qué lugar ocupa Dios aquí? Para después tener un concepto de adoración como iglesia que se ajuste a lo que la Escritura dice. Eso vamos a estar mirando. Durante este mes, que nuestros corazones sean motivados a postrarnos y adorar al Señor. Y vamos a decir una cosa, nada hay más importante en la vida cristiana que adoración, ni siquiera el servicio, ni siquiera el servicio. Nada es más importante que adoración. Señor, bendiga su palabra. Amado Padre Celestial, nosotros deseamos poder crecer en nuestro asombro de ti.
Y por eso es que deseamos conocerte más aún. De tal manera que nuestros corazones sean naturalmente impulsados a adorar tu grandeza, tu majestad, tu persona. Y por eso pedimos que tú nos motives durante este mes a crecer en adoración, porque cuando lo hacemos significa que tú eres lo más en nuestras vidas. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.